le doy la bienvenida a mi compañera Catalina Aguilar, supervisora del programa de enfermería. ¿Listo? Catalina. Hola, Cata, ¿cómo estás? Hola, Joa, ¿cómo estás? Buenas Muy tardes bien, para gracias. ¿Y todos. tú? Bueno, aquí estamos el día de hoy para darles esta charla Hola. informativa. Me presento, Catalina Aguilar, supervisora de prácticas de enfermería, y me acompaña hoy Andrea Rubiano, quien es la supervisora de salud. Buenas tardes para todos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Andrea Rubiano, supervisora de prácticas de la Facultad de Salud. Muchas gracias a todos por su asistencia y puntualidad. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, me presento, Catalina Aguilar, yo soy enfermera profesional. Soy egresada de la Universidad Nacional, tengo especialización en calidad, en auditoría y una maestría en educación profesional. El día de hoy, antes de hablarles sobre toda la parte de prácticas, les vamos a dar unos tips o una información muy importante sobre habilidades que ustedes requieren y van a utilizar en su proceso de prácticas. Entonces, vamos a iniciar hablando sobre la comunicación asertiva en lo social y en lo profesional, porque no es lo mismo hablar con el jefe que con el amigo. No es lo mismo hablar con su equipo de trabajo que hablar con sus amigos o con su familia. Es importante que aprendamos a tener asertividad en la vida personal como en el trabajo. Y de eso vamos a hablar un poco el día de hoy. Pero para eso tenemos que saber qué es comunicación asertiva. La comunicación asertiva es esa habilidad que nosotros desarrollamos para expresarnos correctamente. Es importante que tengamos en cuenta que nosotros, ustedes o todos, adquirimos habilidades técnicas cuando estudiamos. Toda esa información que ustedes adquirieron en clase son sus habilidades técnicas, pero también hablamos de habilidades blandas. Lo que anteriormente o hace mucho tiempo nos hablaban de que unas personas tenían cualidades y debilidades y que todos nacíamos con ciertas cualidades y debilidades, nos hemos dado cuenta que no es así. Existen diferentes habilidades comportamentales que todos desarrollamos. Para algunos somos fuertes en ciertas habilidades que otros. Unos somos puntuales, otros saben escuchar, otros tienen empatía, pero eso no quiere decir que una habilidad no se pueda desarrollar. Por eso es importante que ustedes se hagan una autoevaluación y se conozcan. ¿Qué habilidades soy fuerte, pero también en qué habilidades no lo soy? ¿Y cómo puedo desarrollar esa habilidad? Las habilidades las podemos entrenar y desarrollar. Nosotros desde el área de prácticas hemos identificado ciertas habilidades blandas que son importantes en el mundo laboral y para nosotros es importante darles esta información y estos tips para que ustedes aprendan a desarrollarla. Una de ellas es la comunicación asertiva. Entonces, esa habilidad que ustedes van a desarrollar para poderse expresar de la forma correcta, para que ustedes puedan expresar lo que piensan, lo que sienten, lo que necesitan, sus ideas, sentimientos, pensamientos de una forma clara, de una forma honesta, siempre con el respeto, sin agredir a nadie. Es importante que entendamos que mi cabeza tiene una idea que quiere expresar. Entonces yo tengo una idea. Entonces las palabras que yo utilizo para expresar esa idea tienen que ser las correctas para que el receptor, es decir, la persona a la que le llega el mensaje, las entienda y entienda lo que yo quiero comunicar. Eso es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva o la comunicación, o tenemos tres tipos de comunicación. Entonces, ¿qué tipos de comunicación tenemos? Tenemos la comunicación pasiva, la comunicación agresiva y la comunicación asertiva.
Cuando hablamos de comunicación pasiva, hablamos de esas personas que prefieren no expresar ideas, no expresar sentimientos, que prefieren quedarse callados por miedo porque prefieren no tener una confrontación o porque creen que no van a ser tomados en cuenta o no se sienten que realmente cumplen con las expectativas, entonces prefieren quedarse callados. Tenemos las personas que tienen una comunicación agresiva. Las personas que tienen una comunicación agresiva son aquellas personas que se expresan de forma agresiva, impositiva, que siempre se ponen por encima de los demás, que no les importa hacer quedar mal a los demás, sino lo más importante es lo que ellos sienten, piensan y sus ideas están por encima de otros. Y tenemos la comunicación asertiva. Una persona que se comunica de forma asertiva es una persona que se expresa con respeto, con seguridad, pero sobre todo que tiene empatía, es decir, que es capaz de ponerse en los zapatos de otros, que aparte de saber expresar sus opiniones, sus ideas, sus sentimientos, tiene la capacidad de escucha. Y ahí es una parte importante de la asertividad, aprender a escuchar, porque así como es importante mis pensamientos, mis sentimientos y mis ideas, también es importante los pensamientos, las ideas y los sentimientos de las demás personas. Entonces aquí tenemos una imagen. Entonces tenemos le dice el jefe, es la tercera vez que llegas tarde a trabajar esta semana. ¿Sabes lo que eso significa? Entonces le responde pues que es miércoles. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto es una comunicación agresiva o pasiva? ¿Quién me dice si es una comunicación pasiva o agresiva? Es una Agresiva. comunicación agresiva. Correcto, es una Agresiva. comunicación agresiva porque le está respondiendo de forma agresiva, ¿cierto? Listo. Ustedes, o quién me diría, ¿cómo respondería esa pregunta del jefe? ¿Cuál sería la forma correcta de responder en el trabajo ante esa pregunta? Pues yo pienso que debería uno como agachar la cabeza y sí pedir una disculpa porque, bueno, incluso ya es asumir como lo que viene. Listo. Ahí en lo que tú dices, no es tanto agachar la cabeza, porque eso sería una comunicación pasiva, sino es, te están haciendo una pregunta y te están dando la oportunidad de comunicar las razones. Entonces, si ya has llegado 3 días tarde, ¿por qué razones? Si tienes una razón justificable de tus llegadas tarde, pues es informar las razones por las que has llegado tarde. Si no, tienes la oportunidad de comprometerte a mejorar. Entonces, lo importante de la comunicación es saberse expresar, no es simplemente quedarme callado y agachar la cabeza porque es mi jefe, sino es aprender una comunicación. Es importante que entendamos que la comunicación que ustedes tengan en su ámbito de trabajo es el tipo de relación que ustedes van a tener con su equipo de trabajo. Si ustedes tienen una comunicación agresiva, van a tener una relación agresiva con su equipo de trabajo, con sus compañeros o con su jefe. Pero si ustedes tienen una comunicación pasiva, igualmente la van a tener. Eso es importante porque la base de la relación con su entorno laboral es la comunicación. Ahora vamos a ver ¿cuál es la diferencia entre la asertividad en mi vida social y la asertividad en mi vida profesional? Gestos que puedes hacerle a tu jefe para calmarlo si te está regañando. Cállese el hocico. Listo, entonces aquí vemos una respuesta muy agresiva ante el jefe, ¿cierto? Es que cállese el hocico, no me importa lo que tiene que decir. Una comunicación agresiva. En el entorno familiar, o cómo es la comunicación en el entorno familiar. Cuando nosotros hablamos del entorno social, hablamos de amigos, familia, personas cercanas.
A las personas cercanas yo tengo un lenguaje mucho más informal. Entonces, en ese lenguaje yo puedo utilizar bromas, tenemos apodos, utilizamos emojis, utilizamos el sarcasmo, tenemos ciertas formas de bromas, de respuestas que son normales, que es un lenguaje más informal. En este lenguaje hay mucha más emocionalidad, podemos expresar mucho más las emociones y por medio de nuestra comunicación transmitimos esas emociones y podemos darnos el lujo de ser más espontáneos, de utilizar diferentes modismos. Como hay una confianza previa, ¿cierto? Como yo los conozco, nos conocemos en un ámbito diferente, en otras situaciones diferentes, pues esa confianza nos permite que ese contexto se suavice. Es decir, yo puedo utilizar una broma, puedo utilizar un chiste en doble sentido, puedo utilizar un apodo, hacer chistes sarcásticos y no van a ser tomados a mal porque esa confianza nos permite suavizar el mensaje. Entonces podemos incluir pues un tono relajado, expresiones coloquiales y demás. Un ejemplo. Parce, no me pareció lo que me dijiste ayer. Entonces puedo utilizar la palabra parce, puedo ser mucho más relajado y de alguna forma comunicarme más informal. En el entorno profesional ya hablamos, por ejemplo, de los jefes, los tutores, los compañeros de trabajo. Para ustedes van a ser sus supervisores de práctica. Entonces, en el entorno profesional ya utilizamos un lenguaje mucho más claro, mucho más directo y mucho más respetuoso. Como es un lenguaje más claro y más respetuoso, pues no podemos utilizar ni apodos, ni emojis, tenemos que hablar de forma más clara y directa. Tenemos que tener en claro que en el entorno profesional y laboral existen las jerarquías. Eso quiere decir que es muy importante cómo nosotros nos comunicamos, porque esa jerarquía es lo que genera o cómo se generan las relaciones empresariales o laborales. Debemos evitar las bromas ambiguas. No podemos realizar chistes o bromas de doble sentido y no utilizamos informalidades. Entonces yo no le voy a decir a mi supervisor de prácticas, mi amor, no le voy a decir Cata, no le voy a decir Joa, no le voy a decir Andre. Yo le digo profesora, supervisora, Joana, Andrea, Catalina, ¿cierto? De una forma más formal. Y siempre mostramos disposición. Siempre hay que mostrar la disposición. Entonces tenemos un ejemplo de cómo nos comunicamos en el entorno laboral. Quisiera compartir una observación respecto al proyecto de ayer. Me sentí incómodo con el enfoque. ¿Será posible conversarlo? Entonces, ¿sí ven cómo es diferente? Entonces, ¿cómo pedirle a tu jefe un fin de semana libre de una forma sutil? Este fin de semana trabajará tu puta madre, porque yo no pienso aparecer por aquí. listo. Otro ejemplo de cómo no nos comunicamos en el entorno laboral. Vamos a tener unos ejemplos comparativos. En estos ejemplos comparativos vamos a ver cómo el mismo mensaje nosotros se lo brindamos a nuestro ámbito social y cómo lo daríamos en el ámbito profesional. Por ejemplo, ustedes no están de acuerdo con una opinión que les dieran. Si alguien en su entorno social les dice algo que ustedes no están de acuerdo, pues le pueden decir, oye, te pasas, no me parece, hablemos, ¿cierto? No se va a tomar a mal. Pero en el ámbito profesional lo diríamos de la siguiente manera. Gracias por tu punto de vista. Me gustaría compartir una perspectiva diferente si me lo permites. Mismo mensaje, pero que los ámbitos sean diferentes nos hace que las palabras que utilicemos sean diferentes. Otro ejemplo, les piden un favor, pero ustedes no pueden. Si un amigo me pide un favor, pues yo fácilmente le puedo responder, uy, marica, esta vez no puedo, ando lleno de cosas, tal vez después. El hecho de utilizar el marica no lo estoy insultando, no suena mal porque es un amigo, ¿cierto?
Pero en el ámbito laboral yo no le puedo decir a mi jefe, uy, marica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo diríamos? Gracias por pensar en mí, pero en este momento tengo otras tareas asignadas. Tal vez, por favor, ¿podemos apagar el micrófono? Gracias. Entonces le decimos, gracias por pensar en mí, pero en este momento tengo otras tareas asignadas. Tal vez en otra ocasión pueda ayudarte. Entonces estamos mostrando disposición, estoy diciendo, dándole las gracias porque pensó en mí, le estoy en disposición porque le estoy diciendo que tal vez en otra ocasión pueda ayudarle, pero le estoy dando una razón, que en este momento tengo muchas tareas asignadas y no me es posible. De una forma respetuosa le estoy diciendo que no. Mismo mensaje, diferentes palabras. Les molestó un comentario. Entonces a un amigo uno le dice, oye, ¿cómo me dices eso? ¿Qué te pasa? Pero en el ámbito laboral le diría, quisiera comentarte algo que me incomodó del comentario anterior. Me parece importante aclararlo con respeto. Otro ejemplo comparativo. No entienden una instrucción. Entonces, si yo no entiendo algo que me está diciendo en mi familia o un amigo, digo, uy, no entendí ni jota. ¿Me explicas otra vez? Pero en el ámbito laboral diríamos, ¿podrías por favor explicarme nuevamente el procedimiento? Quiero asegurarme de hacerlo correctamente. Mismo mensaje, pero el entorno es diferente, por lo tanto, las palabras que escojo deben ser diferentes. Otro ejemplo comparativo. Llegan tarde y no pueden asistir. Entonces, a un amigo le digo, uy, perdón, me quedé dormido. No voy a llegar. Pero yo al jefe no le puedo decir que me quedé dormido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo diríamos si estoy tarde? Buenos días, ofrezco disculpas por el retraso, porque es mi culpa, entonces perdón. Hubo un inconveniente y llegaré en breve. Quieren proponer una nueva idea. Si yo quiero proponer una nueva idea o un nuevo plan con mi grupo de amigos, pues les digo, se me ocurrió algo loco. Vamos a ver ustedes qué opinan. Pero yo no puedo decirle a mi jefe, se me ocurrió una locura. ¿Cómo le digo a mi jefe? Quisiera proponer una alternativa que podría aportar al proyecto. ¿Podemos revisarlo juntos? Deben corregir a alguien. Si ustedes deben corregir a alguien en su familia, le dijo, ah, no, se equivocó, así no era. Pero yo no le puedo decir eso a mi compañero de trabajo. ¿Cómo le digo a mi compañero de trabajo? Creo que hubo una pequeña confusión. Lo correcto sería hacerlo de esta manera. Listo. Resulta que la comunicación asertiva no solamente es en lo verbal. La comunicación escrita es tan importante como lo verbal y sobre todo en este momento. Actualmente nosotros utilizamos muchas aplicaciones virtuales y estas aplicaciones virtuales nos dan una alta probabilidad de que utilicemos la comunicación escrita. Ahora todos nos comunicamos a través de correos electrónicos, a través de WhatsApp y es importante aprender esa comunicación escrita. Entonces vamos a ver ciertos tips que nos ayudan a tener una comunicación asertiva escrita en el ámbito laboral. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice, le pregunto yo a mi jefe, ¿el archivo tenemos que agregarlo a la carpeta o enviárselo? El jefe me responde sí. Yo le respondo, sí, ¿qué pendejo? ¿Será que está bien? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que es? Dime. Está mal. No, no, señora. ¿Cierto? Muy ¿Uno mal. cómo le va a decir pendejo al jefe? O bueno, uno no le puede decir pendejo a nadie. Pero digamos que en el ámbito social, si yo tengo mucha confianza con un amigo o con mi familia, pues esa respuesta puede llegar a haber cabida por lo que se suaviza esa confianza. Pero en el ámbito laboral yo no le puedo decir eso ni a mi jefe, ni a mis compañeros de trabajo, ni a mi equipo de trabajo, ¿cierto? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿O ustedes cómo responderían? ¿Cómo responderían ustedes?
No todos Bueno, a la jefe, vez. yo respondería, y yo respondería, por supuesto, jefe. Listo. Ahí el problema es que el jefe no te está dando la respuesta, ¿cierto? O sea, tú le estás preguntando, o se lo envío o lo subo a la carpeta. Y solo te dijo sí. Y solo te dijo sí, ¿cierto? Ok. Yo Te creería que la opción preguntaría, más fácil. Claro, Le volvería Dime, a Juan preguntar. Sebastián, ¿tú de le otra dirías manera. qué? Juan Sebastián Bellén. Yo creería que la opción sería como volver a repetir en la carpeta o enviárselo. ¿Me Sí, confirma, por sería una favor? opción. Correcto. Entonces, Jennifer, dime, Jennifer. Yo creo que desde el principio está muy mal formulada la pregunta. O sea, o especificamos una cosa y especificamos la otra, pues para que él también pueda contestar de cierta manera, como algo más, por decirlo así, más concreto y más coherente. Muy bien. Marta. Buenas tardes. Yo le diría, jefe, por favor, ¿me confirmas si en la carpeta o en el archivo? Gracias. Listo. Entonces, por ejemplo, Jennifer nos daba una buena recomendación desde el principio. De pronto nuestra pregunta no fue lo suficientemente clara, ¿cierto? Fue muy ambigua. Pero si estamos en esa opción, pues es lo primero que necesitamos es aclarar, ¿cierto? Que el jefe nos aclare. Entonces sería preguntarle, jefe, ¿se lo envío? Y luego lo subo a la carpeta. Entonces hay que ser más claros y específicos. Entre más claro y específico sea el mensaje, mucho mayor, mucho mejor. Entonces vamos a ver unos tips de los mensajes que nosotros enviaríamos por WhatsApp o por Teams o por diferentes aplicaciones. Lo primero es que siempre debemos saludar. El respeto por delante de todo. Entonces lo primero que yo hago es un saludo. Debemos ser claros y siempre revisar la ortografía, chicos. La ortografía es muy importante. La ortografía hace ver bonito el mensaje. Si nosotros con errores de ortografía se ve terrible, entonces siempre revisen la ortografía. Otro consejo es importante es nunca escriban en mayúscula completamente, ni en rojo. Cuando ustedes escriben en rojo y en mayúscula se ven como gritos, entonces no utilicen mayúsculas. Y sean breves, pero no secos. Un ejemplo. Hola, buenos días. ¿Podrías confirmarme si debo asistir mañana a la reunión? Gracias. Entonces, ven, primero siempre saludo. Hola, buenos días, hola, buenas tardes. Pero si yo escribo el mensaje, por ejemplo, hola, buenos días, jefecito, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Es que yo pensando el día de hoy no sabría si de pronto sería posible que usted me pudiera informar si sí debo o no debo asistir mañana a la reunión porque no lo tengo claro. Si yo hago ese mensaje largo, con tantos arandeles, pues se pierde el mensaje, debemos ser concretos. ¿Qué queremos saber? ¿Debo o no debo asistir? Entonces pregunto de la forma más clara. ¿Me podría confirmar si debo asistir mañana a la reunión? Ya, él me dice sí, no. Si yo le digo, ¿me puede confirmar si sí debo o no debo? Pues ahí estoy dando muchas arandelas a una pregunta muy clara. Por otro lado, tenemos los mensajes de correo y chicos, estos ejemplos que les estamos mostrando son ejemplos reales de correos enviados por estudiantes a nosotros los supervisores. Errores claves, tenemos este primer correo. Este primer correo no tiene información, no tiene asunto, no sabemos qué pasa, hay unos archivos adjuntos, pero no sabemos absolutamente nada, no hay información. Y por otro lado tenemos otro error muy común y es que ustedes escriben todo el correo en el asunto y el cuerpo del correo desocupado y toda la información en el asunto. Errores gravísimos. Por correo, ¿cómo se debe escribir un mensaje? Por correo, ustedes lo primero que deben hacer es un asunto claro y específico. Tenemos un ejemplo. En el asunto va claro que por la razón del correo.
Este correo es solicitud para participar en la vacante. Claro, específico y lo más corto posible, la razón del correo. Si, por ejemplo, la razón de su correo es para enviar las bitácoras, entonces, bitácoras de tal, o si es por una pregunta, entonces, dudas sobre tal, que sea muy claro, muy conciso, muy específico, no todo el correo. Luego, en el cuerpo del correo, lo primero que deben hacer es hacer un saludo formal. Entonces, buenos días, Pepito, buenas tardes, o estimado supervisor, un saludo siempre. Y luego el mensaje estructurado. El motivo de este correo es para bla, 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 bla. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Saludo, entonces el saludo que dice, estimado licenciado Sebastián Rivera. Luego viene el cuerpo del mensaje. Espero que esté muy bien. Me dirijo a usted para expresar mi interés en el puesto. ¿Sí ven? Ya es mucho más claro. Y lo más importante, siempre firmar con el nombre completo. Es importante siempre que firmen completo. Así ustedes estén enviando el mensaje desde su correo personal o institucional. Es importante que siempre vaya firmado. Eviten enviarlo con emojis, eviten enviarlo con abreviaturas, eviten enviarlo con frases como ups, bro, parce. Hay que ser muy claros, pero muy respetuosos. Y para finalizar, les vamos a dar unos consejos para finalizar esta parte, ¿no? Porque no hemos ido todavía a la parte de prácticas. Vamos a darles unos consejos prácticos para comunicarse bien en prácticas. Dentro de estos consejos prácticos tenemos primero que es importante escuchar antes de responder. Chicos, la mayoría de veces que ustedes se generan situaciones de desinformación es porque no escuchan. Hay que aprender a escuchar, chicos, y aprender a escuchar es poner mi total atención desde el principio del mensaje hasta el fin del mensaje. Si a mí me empiezan a dar una instrucción y a la mitad de la instrucción yo ya estoy en otro lado pensando en otra cosa o estoy respondiendo, pues me estoy perdiendo de la mitad de la información y por lo tanto me voy a equivocar o voy a responder mal. Chicos, escuchen muy bien antes de empezar a responder. Siguiente. No supongan preguntas con respuesta. Si no entiendes algo, no supongan nada. No hay que suponer. Pregunten. Chicos, no hay preguntas bobas. Es mejor preguntar que quedarse con la duda. Nos ha pasado, por ejemplo, y hace poco nos pasó un caso acá con Andrea, donde la estudiante le iban a mandar a una capacitación para manejar un equipo de un escáner de mecánica dental. Le iban a mandar a capacitarla y le dijeron que al día siguiente tenía que hacer, ya le habían dicho, entonces le dijeron que al día siguiente tenía que ir al lugar donde le iban a capacitar. Ella pensó que le iban a cambiar de sitio de práctica, eso armó, mejor dicho, armó una tormenta en un vaso de agua. ¿Todo por qué? Porque supuso que le iban a cambiar en vez de preguntar. Si ella le hubiera preguntado a su jefe de prácticas, ¿es para la capacitación? Y su jefe le hubiera dicho, ah, sí, claro, es para tu capacitación, no hubiera habido ningún problema. Pero como ella no preguntó, sino supuso que le iban a cambiar de sitio de práctica, pues armó todo un vendaval en algo que era positivo para ella y no tenía nada que ver con lo que ella estaba suponiendo. Hay que aprender a decir no, con firmeza, pero con cortesía. Ustedes, obviamente, son trabajadores de la empresa donde van a realizar prácticas, pero les van a poner de pronto a hacer situaciones que ustedes no están de acuerdo o que no tienen que ver con su área de trabajo. Por eso ustedes no están solos, ustedes tienen un supervisor. Entonces ustedes muy respetuosamente y muy cortés les dicen que no hace parte de sus competencias y se comunican con nosotros. Ustedes no tienen por qué ser irrespetuosos ni pelear, sino muy respetuosamente aprender a decir que no. Cuiden su lenguaje corporal. Siempre todo lo que nosotros no solamente nos comunicamos con palabras, sino también tenemos una comunicación no verbal.
cómo es las caras que hacen, cómo es su cuerpo, sus manos, todo hace parte de su lenguaje. Aunque estén en videollamada, cuiden mucho su lenguaje corporal. Y siempre se agradece la buena educación. La educación no pelea con nadie. Nadie pelea con la buena educación. Sean muy educados, chicos. La educación les abre puertas. Bueno, ya finalizamos la parte de nuestra charla de comunicación asertiva. Esperamos realmente que tomen estos consejos y estos tips que les damos para comunicación. Son muy importantes para su ámbito de prácticas. Ahora sí, les vamos a iniciar sobre... Espérenme un momento. Vamos ahora sí a darles la charla informativa. Ahí están viendo ya la presentación de la charla informativa, chicos. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la charla informativa de práctica, chicos. Esta charla informativa son para los estudiantes de la Facultad de Salud y la Facultad de Enfermería. Aquellos que son de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de seguridad del técnico laboral en seguridad y salud en el trabajo, el técnico laboral en mecánica dental, el técnico profesional en salud oral, el técnico laboral en salud oral, el técnico laboral en atención integral a la primera infancia y los chicos de enfermería. Bueno, chicos, me presento nuevamente. Mi nombre es Andrea Rubiano Suárez. Yo soy la supervisora de prácticas de la Facultad de Salud. Ya como dijo mi compañera anteriormente, la Facultad de Salud, ¿qué programas tiene? Salud oral, mecánica dental, seguridad y salud en el trabajo, tanto de tecnología como de técnico laboral, y las chicas y los chicos de IP. Por favor, ahí, si quieren tomar una fotico, anotar el teléfono, el correo, para que por favor empecemos la comunicación. ¿Listo? Bueno, y para los chicos de enfermería, Catalina Aguilar Umaña, yo soy su supervisora. Aquí está mi teléfono. Yo soy la supervisora de las prácticas educativas, chicos. ¿Listo? Entonces, prácticas educativas, este es mi número, mi correo, para que tomen un pantallazo, una fotico. Ahí está mi correo institucional y mi número de teléfono. Disculpa. Señora. ¿Puedes volver a la foto de Andrea, por favor? Vale. No alcancé a tomarla. Gracias. Vale, Elizabeth. ¿Listo? Andrea. Buenas tardes, qué pena Buenas tardes. con ustedes, tal vez ya lo hayan dicho, yo acabo de entrar. Quería preguntar si esta reunión es solo para las personas que van a iniciar las prácticas educativas. Sí, únicamente para prácticas educativas de enfermería. Chicos, por favor, vamos a hacer silencio y al final les vamos a dar la oportunidad. No, pero es que es importante porque siempre nos hacen entrar a reuniones que al final nos dicen no eran para ustedes y quedamos acá. Hay que entender que los de enfermería son importantes que asistan a las dos charlas, ¿listo? Pero yo ya estuve en esta, ya estoy por terminar las charlas, las prácticas educativas, entonces si es para ingresar, pues no. Que solamente bueno, cuando sea la charla de las prácticas formativas ingresas a esa, porque si ya estás finalizando y porque estás ingresando a esta reunión. Me llegó la notificación de que tenía que asistir. Pero tú tienes comunicación con Catalina, ¿no? Por eso estoy preguntando. Llega la notificación y nos dicen que es obligatoria, entonces uno entra a la charla
Y pues es bueno igual y pertinente hacer la pregunta antes de comenzar para ver si me queda o no Sí. me queda. Sí, Laura, vale. Igual tú ya iniciaste, ya estás finalizando, de hecho, las prácticas educativas en enfermería, pues no es necesario que Sí. estés ya en esta charla. Gracias, muy Tienes amable. que estar pendiente de Bien. las formativas, ¿no? O bueno, Sí, ya. Sí, que yo ya se las creo que son. compartí. Sí, las formativas las tengo. Bueno, muy amable, que estén muy Vale, bien. Laura, Gracias. que estés bien. Bueno, chicos, por favor, las preguntas las Sí. vamos a hacer al final. Bueno, ya al finalizar les vamos a dar el espacio para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que tienen. Listo, chicos, y ya todos anotaron los contactos y eso, igual al final también volvemos a darle los contactos de nosotras y de los otros dos compañeros de las otras facultades. Bueno, ¿qué es una práctica empresarial? Empecemos porque la práctica es una asignatura, como todas las que vienen en los restos de ciclos, tiene que hacer el mismo proceso de inscripción y de matrícula. La práctica es un espacio donde ustedes van a poner, como en práctica obviamente, van a hacer uso de todos los conocimientos que adquirieron y desarrollaron a lo largo de los ciclos y de su plan de estudios en el mundo real. Entonces vamos a hacer que funciones propias de cada uno de sus programas, prestar los servicios técnicos y tecnológicos a diferentes empresas, y también es un espacio de experiencia y aprendizaje. Es muy importante que ustedes lo aprovechen al máximo porque van a tener, obviamente, no solo el acompañamiento de nosotros como supervisores de prácticas, sino de un jefe inmediato en cada uno de los sitios, que son personas ya profesionales, con un bagaje profesional, experiencia y eso, que les van a enseñar muchas cosas, obviamente desde el respeto y todas esas cosas que ustedes, como ya vimos en la charla anterior, tienen que tener muy en cuenta. Es muy importante que ustedes acá pongan en práctica y saquen a relucir todas sus competencias, habilidades y que se muestren como profesionales, como técnicos y bueno, como en las diferentes competencias de sus programas, porque también es una oportunidad para que ustedes mantengan y empiecen como todo este proceso, camino profesional. ¿Vale, chicos? Bueno, en el sitio de práctica les van a pedir ciertas habilidades. Ciertas habilidades son importantes que ustedes tengan en su sitio de práctica. Tenemos la escucha activa. Entonces, es importante que siempre tengan la disposición de escuchar. Ustedes están en un proceso educativo, entonces aprovechen al máximo esta situación, aprovechen al máximo sus sitios de práctica y tengan una disposición de escucha. Aprendan todo lo que puedan y lo van a aprender escuchando. Sean proactivos, no esperen siempre que les digan qué tienen que hacer. Sean proactivos, siempre busquen qué pueden hacer, cómo pueden mejorar, qué más pueden aprender. Es importante la puntualidad, chicos, y en esto vamos a ser muy claras nosotras. Si su turno empieza a las 7 de la mañana, no es que yo llego a la puerta de la empresa a las 7 de la mañana. Es que yo inicio mi labor a las 7 de la mañana. Si, por ejemplo, ustedes no van en uniforme y tienen que subir 10 pisos, ir al locker, cambiarse, guardar en el locker y bajar, y eso les toma 15 minutos, pues eso quiere decir que ustedes tienen que llegar 15 minutos antes. Porque si su turno empieza a las 7 en punto, es decir, que ustedes inician labores a las 7 en punto. ¿Listo? La actitud, chicos, tengan la mejor actitud y tengan disponibilidad y disposición. Entre mejor actitud tengan ustedes, mayor disponibilidad van a tener sus compañeros de trabajo para enseñarles y explicarles. Es importante que aprendan a manejar las herramientas ofimáticas, que aprendan a manejar Excel, Word, para mejorar su proceso. La presentación personal, chicos, ahorita vamos a hablarles un poquito del reglamento de prácticas, pero la presentación personal debe ser la adecuada. Aquellos que tienen uniforme, el uniforme completo, bien puesto, limpio. Y aquellos que no tienen uniforme deben llevar ropa de acuerdo al lugar al que se encuentre. Chicos, el uso adecuado del celular en los sitios de práctica. El celular en los sitios de práctica está prohibido. ¿Listo? No pueden utilizar el celular a menos de que sea necesario y únicamente para las aplicaciones que utilicen en el trabajo. Chicos, el mal uso del celular puede generarles que los saquen del sitio de prácticas y pierdan las prácticas.
Deben tener una comunicación asertiva de la que ya hablamos. Deben tener empatía, gestión del tiempo y sobre todo respeto con sus compañeros de trabajo. Chicos, es muy, muy importante que durante todo el proceso de las prácticas, desde su inicio hasta su finalización, hagan uso del correo institucional. Para ustedes inscribirse, para subir documentos al sistema de prácticas, sí o sí debe ser desde el correo institucional. Entonces, por favor, si en este momento ustedes perdieron la clave, está desactivado o algo les pasó, comuníquense con su mentor para, por favor, activarlo, porque uno es para inscribir materias, para subir papeles en el sistema y para todo el proceso. Toda la comunicación con nosotros es sí o sí desde su correo institucional, ¿vale? Entonces, de una vez, chicos, si alguno presenta algún problema con el correo, que me lo bloquearon, que no lo tengo, que no he podido entrar, aprovechen y lo más pronto posible comuníquense con su mentor para que les habiliten nuevamente su correo institucional. Nosotros no recibimos información de correos personales, únicamente correo institucional. Listo. Entonces, ahora sí, por favor, todos súper pendientes. Si quieren tomar pantallazos, apuntes o cualquier cosa, bienvenido. ¿Qué tipos de prácticas tenemos en la Facultad de Salud? Nosotros tenemos 4 tipos de prácticas para la facultad. Ok. Tenemos la oferta CBC, que son las ofertas de nuestras empresas aliadas, en donde ustedes nos mandan documentos, los suben al sistema de prácticas, perdón. Nosotros aceptamos documentos y ustedes empiezan a aplicar a las diferentes ofertas laborales que aparecen en el sistema. Por favor, siempre revisen muy bien las ofertas, qué tipo de funciones, qué beneficios hay, el lugar donde se están presentando, porque, por ejemplo, ustedes ya después de una semana que iniciaron prácticas escriben, supervisora, lo que pasa es que yo vivo en Soacha y la empresa me queda en Usaquén. Analicen muy bien todas esas cosas, por favor, porque no es muy fácil hacer un cambio de sitio de prácticas o en realidad no se puede hacer a no ser que sea por una razón de fuerza mayor. Y es por eso que ustedes mismos son los que aplican a las vacantes, van a las entrevistas y ya la empresa nos dice si fueron aceptados o no fueron aceptados. En este proceso, ustedes tienen 4 oportunidades para elegir el sitio. Digamos que ustedes se presentaron a la empresa Juan Valdés, es un ejemplo. Fueron a la entrevista, pero por alguna razón, porque tuvieron más candidatos y esos no fueron aceptados. Tienen 3 oportunidades más para elegir empresas, hacer entrevistas y ver si fueron aceptados. Después de la 4ª vez, reprobaríamos la práctica. Obviamente nosotros, después de más o menos el segundo rechazo de una empresa, analizamos con ustedes y con las empresas cuáles son las razones por las que no fueron aceptados y vemos si hay de pronto como algún problema en conocimientos, de pronto como que en la entrevista no tienen habilidades, la comunicación no es la mejor, entonces nosotros podemos hacer ahí una remisión para entrenamiento, sea tanto técnico o como comportamental con el área de psicología. La segunda forma de práctica es la presenta empresa. En este son ustedes los que buscan la empresa o si ya de pronto después de haber estudiado eso tienen un lugar donde puedan hacer las prácticas, entonces ustedes traen la documentación de la empresa, la suben también al sistema de prácticas y nosotros revisamos si los papeles están en orden y la aceptamos. ¿Qué se necesita para presentar empresa? Que ustedes suban al sistema de prácticas el certificado de Cámara de Comercio y RUT de la empresa, que la copia no sea mayor a 30 días. ¿Listo? Tenemos la tercera opción, que es la homologación. En esta opción es cuando ustedes ya vienen trabajando y están haciendo funciones de su programa. Por ejemplo, ustedes ya están vinculados a una clínica odontológica como asistentes de salud oral, están haciendo ya todas las funciones, entonces ustedes lo que nos traen es un certificado laboral donde indiquen desde cuándo empezaron a trabajar, qué cargo tienen y las funciones muy, muy claras que sean obviamente acordes a todo lo que ustedes vieron en el programa. Nosotros revisamos, hablamos con su jefe inmediato y agendamos una evaluación y de esa evaluación pues sale su nota. Y el último es plan de mejora. Nosotros, por ejemplo, entendemos que muchos de ustedes están trabajando en otra cosa, sea en un call center,
no sé, en oficina, pero realizando otras funciones que no son de su programa. Entonces, hay una opción que es plan de mejora, que es presentar un proyecto donde ustedes identifican como una situación, un problema en su lugar de trabajo desde su aprendizaje y eso. Por ejemplo, digamos, yo trabajo en un call center y soy de seguridad y salud en el trabajo, pero veo que no hay un programa de pausas activas o de bienestar laboral y eso. Entonces, hacen un programa, un plan de mejora que es como un proyecto y que le dejan un producto a la empresa, sea un tipo de capacitación, un folleto o algo así, obviamente bajo supervisión de nosotros. Nosotros evaluamos inicialmente si el proyecto es viable o no y si tiene que ver con lo que ustedes estudiaron, y de ahí ya también sale el plan de la nota. Listo, chicos. Ahora, tipos de práctica para los chicos de enfermería. Para enfermería solo aplica oferta CBC, que son las prácticas con nuestras empresas aliadas, y presenta empresa. Entonces, oferta CBC funciona igual. Ustedes suben los documentos al sistema de prácticas, eligen el sitio de práctica dentro de nuestras empresas aliadas. Tienen que tener en cuenta, chicos, nosotros tenemos gran cantidad de empresas aliadas, pero las ofertas dependen de la disponibilidad de la empresa. Por ejemplo, en este momento tenemos convenio con Colombiana de Trasplantes. Colombiana de Trasplantes, si tiene la disponibilidad o la vacante para practicante, ellos hacen la oferta. Pero entonces a mí mi compañera me dijo, es que yo estoy en Colombiana de Trasplantes y es increíble. Y ustedes van a buscar y de pronto este ciclo Colombiana de Trasplantes no hizo su oferta. ¿La oferta de quién depende? De la empresa. Por otro lado, tenemos el presenta empresa. Si ustedes tienen una empresa en la que quieren hacer sus prácticas, la pueden presentar. Deben subir RUT y certificado de Cámara y Comercio no mayor a 30 días. Chicos, tanto de salud como de enfermería. Las empresas que ustedes presentan entran en periodo de validación. Nosotros validamos si la empresa es o no es pertinente. Entonces, no quiere decir que si ustedes la presentan, les vamos a decir que sí. Otra cosa importante, chicos, las empresas tienen que ser de personería jurídica. No aceptamos empresas de personería natural, únicamente jurídica. Bueno, ahora vamos con las modalidades. Tanto para oferta CBC como para presenta empresa tenemos dos modalidades de prácticas. ¿Qué modalidades de prácticas tenemos? 10 semanas y cuota cena. ¿Para quienes no aplica cuota cena? Para los técnicos laborales. Quienes son técnicos laborales no pueden hacer cuota cena, solo pasantía 10 semanas. Para los demás pueden hacer 10 semanas y cuota cena o práctica 6 meses. Entonces, en la cuota cena ustedes tienen una vinculación, un contrato de aprendizaje. Como tienen un contrato de aprendizaje, tienen derecho a ciertos beneficios. Por ejemplo, les pagan el 75% de un salario mínimo legal vigente. Los afilian a EPS, los afilian a ARL. ¿Listo? Las de 10 semanas, chicos, no hay un vínculo laboral. Como no hay un vínculo laboral, no hay una contraprestación, es decir, no les van a pagar. Pero nuestras empresas aliadas tienen muchas opciones como beneficios. ¿Qué beneficios les pueden dar nuestras empresas aliadas? Les pueden dar subsidio de transporte, subsidio de alimentación, les pueden dar alguna bonificación económica. ¿De quién depende? De la empresa. No todas, no es obligatorio, por eso son beneficios, son opcionales. En la oferta de 10 semanas, la empresa debe cubrir la ARL, a excepción de enfermería y mecánica dental. Enfermería y mecánica dental, la ARL la cubrimos nosotros en oferta CBC. En presenta empresa, sí, todas las empresas deben cubrir la ARL. Listo, chicos. ¿Qué requisitos necesitamos para iniciar las prácticas? Primero, estar inscrito y matriculado en prácticas.
Matriculado indica que tengamos, aunque sea el pago completo o el pago de la primera cuota de la matrícula. Tenemos que tener disponibilidad de tiempo y mucha paciencia, por favor, chicos. Este proceso no es que ustedes inscribieron materias, hicieron el pago y ya al siguiente día nosotros, mira, preséntate a la empresa Pepito, ya vas a iniciar. No, por favor, hay que ser muy claro, tienen que tener esto súper claro, es que el proceso no es de un día para otro, ¿sí? Sí o sí, absolutamente todos los practicantes deben estar activos en la EPS. Y por favor, si gestionan pues con tiempo el certificado de que están activos en la EPS. Tienen que tener, según los programas, un carnet de vacunación completo. Desde el que ustedes inician ciclos, desde el primer ciclo, ustedes tienen claro qué vacunas tienen que tener. Qué vacunas tienen las chicas de IP, los de mecánica dental, salud oral, etcétera. Tenemos que tener, como ya les dijimos anteriormente, el correo institucional activo sí o sí. Para toda comunicación es del correo institucional. Obviamente, según el programa, también el uniforme completo, porque es así como vamos a ir a entrevistas y como vamos a ir a los sitios de prácticas. ¿Cuáles son las condiciones para las prácticas? Tener en cuenta que el horario laboral puede ser desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Cumpliendo unas horas de 6 a 8, de mínimo de 6 a máximo 8 horas diarias, pero es dentro de ese rango de horarios, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El total de horas dentro del ciclo es de 360 a 460 horas. Listo. ¿Qué requisitos especiales necesitamos? Para presentar empresa, como ya les dijimos, certificado de Cámara y Comercio y RUT no mayor a 30 días. En homologación, sí o sí, el certificado laboral tiene que ser en un papel membreteado donde esté claramente tiempo laborado, nombre de la empresa con NID, teléfono, todos los datos de contacto, funciones, cuántas horas semanales hacen y tipo de contrato. Si quieren tomarle, por favor, un pantallazo a esto de la homologación y el presenta empresa, por favor, para que lo tengan claro en el momento de que suban los papeles. Bueno, chicos, hay otro requisito importante en el proceso de prácticas y se llama el practicante soñado. Los 4 primeros jueves del ciclo van a tener que conectarse a una charla que se hace en la mañana y en la tarde. Por favor, chicos, el micrófono. Chicos, el micrófono, gracias. Durante los primeros 4 jueves del ciclo van a tener que conectarse a una charla que es el practicante soñado. Esta charla es obligatoria dentro del proceso de prácticas, por eso les indicamos ahora. La charla es a las 10 de la mañana o a las 5 de la tarde y es obligatorio que ustedes asistan a el practicante soñado. Entonces aquí les vamos a mostrar el paso a paso del proceso de prácticas, del proceso. Lo primero, como les decía mi compañera Andrea, deben haber cursado y aprobado todas las asignaturas. Para ustedes poder inscribir prácticas, deben haber culminado la totalidad de sus materias teóricas. Es que a mí me falta solo una materia, es que a mí me falta esta, a mí me falta lo otro, nada. No puede inscribir prácticas junto con otra asignatura. La asignatura de prácticas se inscribe sola. Luego inscriben y matriculan la asignatura. Recuerden que matricular quiere decir por lo menos haber pagado o la totalidad o por lo menos la primera cuota. Luego, después de haber matriculado, de cuando inicia el ciclo, después de 24 a 48 horas, van a recibir en el correo institucional la información correspondiente al inicio de sus procesos. Vamos a tener una inducción a prácticas presencial. Ya les damos la información de cuándo es, que es en calle 73. Es obligatoria la asistencia. Una vez en esa charla nosotros les vamos a hablar del sistema de prácticas y cómo funciona el sistema de prácticas. Cuando ustedes ingresan al sistema de prácticas deben elegir su tipo de práctica según el programa.
Cuando ustedes eligen el tipo de práctica, ahí cargan los documentos según su tipo de práctica. Debe ser teniendo en cuenta la fecha límite. Una vez ustedes cargan los documentos al sistema de prácticas, su supervisor revisa los documentos. Si los documentos están completos y correctos, los aprueba. Una vez los aprueban, a ustedes pueden postularse a las ofertas. Entonces les va a salir las ofertas. Ustedes revisan las ofertas, se postulan a la oferta y van a tener una entrevista. Asisten a su entrevista al sitio de práctica. Si pasan la entrevista, entonces sigue el proceso. Entonces, la entrevista se hace la afiliación a la ARL, ya sea que la afiliación la haga el sitio de práctica o que la afiliación la hagamos nosotros. Luego se hace el envío de la carta de presentación. Chicos, en esto quiero ser muy clara. Sin carta de presentación, ustedes no pueden iniciar prácticas. La carta de presentación es el documento legal que valida el inicio de prácticas para ustedes, para el sitio de práctica y para nosotros. Sin carta de presentación no pueden iniciar prácticas. Si, por ejemplo, yo inicié prácticas y mi supervisor no sabe y un mes después le digo a mi supervisor que yo ya llevo un mes de práctica, pero todavía no se ha enviado la carta de presentación, ese mes no cuenta y les toca volver a empezar de ceros. El tiempo que ustedes hagan sin tener la carta de presentación no vale. Entonces, chicos, sin carta de presentación no inician práctica. Una vez se envía la carta de presentación, ustedes inician prácticas, desarrollan sus prácticas y al finalizar la práctica se realiza una evaluación de su práctica. La evaluación no se hace antes. La evaluación se hace por lo menos una semana antes de finalizar. Idealmente nosotros la realizamos el último día de prácticas. Ay, profe, por favor, adelánteme la evaluación. No. La evaluación se hace en los últimos días de práctica. Una vez se hace la evaluación, la nota se carga al sistema. ¿Listo, chicos? Bueno, ahora, requisitos por programa. Bueno, recordemos, chicos, que todos los programas y para todo el tipo de prácticas tenemos que tener sí o sí la afiliación a la EPS. Ok, no importa si son beneficiarios, si es subsidiado, si es contributivo. ¿Qué requisitos por programa tenemos? Y es para recordarles que el carnet de vacunas. Por ejemplo, mecánica dental. ¿Qué vacunas tiene que tener mecánica dental? Una dosis de hepatitis y 2 dosis de tétanos. Salud oral. Tenemos el carnet con 2 dosis de hepatitis y 2 dosis de tétanos. Todos los chicos de IP tenemos una dosis de hepatitis y 2 dosis de tétanos. Los chicos de seguridad y salud en el trabajo no es necesaria la presentación del carnet y como opción adicional a la EPS es el curso de altura. Esto no es necesario, no es obligatorio, pero es un plus para algunas de las empresas. Sobre todo porque muchas empresas solicitan que los estudiantes tengan el curso de alturas, pero pues no es obligatorio. Chicos, y es importante que el carnet de vacunación que nos envíen no sea de las vacunas que se pusieron cuando tenían 6 años. Tienen que ser actualizadas, por favor. Listo. Entonces vamos con los chicos de enfermería también, por favor, súper atentos. El carnet de vacunas que tiene 3 dosis de hepatitis, 3 dosis de tétanos y el certificado de aprobación de exámenes de competencias. ¿Listo? Por favor, el carnet lo tienen que subir al sistema por los dos lados, o sea, por el lado donde se ve su nombre y por el lado donde se ven las dosis de vacunas, supremamente claro. ¿Listo? Chicos, reglamento de prácticas, puntos claves del reglamento de prácticas. Primero, el horario de prácticas es de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Chicos de enfermería, no realizamos turnos en la noche. No se realizan prácticas ni domingos ni festivos. El uniforme completo. Chicos de enfermería, quiero ser muy claro. Uniforme blanco, completo. No tenis sino zapatos de cuero blanco, medias blancas. Niñas con el pelo recogido con la malla. Sin aretes, sin pulseras.
deben ser puntuales, deben cumplir el tiempo establecido y deben entregar los elementos. Dentro de los elementos nosotros les pedimos que es las bitácoras donde deben firmar su tiempo en prácticas. Y vamos con las fechas importantes. Chicos, primero, taller prerequisito que hablábamos de practicante soñado. ¿Qué días va a ser practicante soñado? 24 de julio, 31 de julio, 6 de agosto y 14 de agosto a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Muy pendientes de los estados de sus supervisores porque nosotros les indicamos, les recordamos y les damos el link de conexión. Inscripción de asignaturas para enfermería el miércoles 9 de julio para Facultad de Salud, jueves 10 de julio. Pago de la matrícula a partir del 9 de julio. Inducción a prácticas, que es obligatorio, es el 17 de julio en la sede calle 73 en el auditorio a las 3 de la tarde. Para iniciar a cargar los documentos e iniciar la postulación en el sistema de prácticas es a partir del 21 de julio. Y el encuentro de practicantes, que es otro evento importante y obligatorio, es el 10 de septiembre. El 10 de septiembre todos los practicantes nos reunimos en un encuentro. Este encuentro es obligatorio. Aquellos que no asistan al encuentro de practicantes se afecta su nota de práctica porque se evalúa a partir de 4. Entonces, si ustedes sacaron 4 o 5 y no asistieron al encuentro de practicantes, pues ya las notas no les quedan 4 o 5, sino en 3-5. 3-5. Sí, señora. Por favor, otra vez tomen nota de las fechas. Es, como dice mi compañera, en la inducción a prácticas es obligatoria y es ahí donde vamos a ver otra vez toda esta información mucho más clara, van a hacer más preguntas y donde también vamos a hacer la inducción para que ustedes hagan el cargue al sistema de prácticas y vean cómo van a empezar las aplicaciones a las ofertas, por favor. Disculpa, una pregunta. Al finalizar. Al finalizar. Listo, chicos. Acá tenemos como una de las empresas aliadas. Tenemos Juan Valdés, IECO, Sonría, el Colegio República de Colombia, el Colegio Rembrandt, Colombiana de Transportes, de Trasplantes, perdón, de Transportes. Esa no nos aplica. Listo, chicos. Y así hay varias más empresas. Y entonces acá también si quieren tomarle una fotico a la pantalla, están tanto los datos de Catalina y el mío, pero también como del supervisor de hospitalidad y la supervisora de emprendimiento y ingeniería. Entonces, todo el equipo de trabajo de prácticas, están los 4 supervisores, la supervisora de enfermería, de la Facultad de Enfermería, que soy yo, el supervisor de hospitalidad, que es Mauricio, la supervisora de emprendimiento, que es Joana, quien les habló al principio, y la supervisora de salud, que es Andrea. Listo, chicos. Bueno, chicos, igual si ustedes requieren más información, tienen algunas dudas o dudas específicas o algo, pueden escribir al correo de prácticas cbc@pi.edu.co o conectarse de igual manera a la sala de prácticas. Ahí tienen el link, que es el mismo enlace de la sala general y ahí lo redirecciona a la sala de prácticas, que tenemos atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche desde la semana 0 a la semana 10. Listo. Entonces les vamos a dejar en pantalla el QR para que llenen la encuesta de satisfacción y vamos a pasar a la parte de preguntas. Chicos, quiero hacer claridad antes de darles el paso. Primero, mano levantada para darles paso a preguntas. ¿Sí? No vamos a abrir todos el micrófono, sino a medida les vamos diciendo quién según la mano levantada. Pero, chicos, lo siguiente, no vamos a aclarar puntos específicos. Es decir, profe, es que a mí me falta tal vacuna, profe, es que a mí me falta esto, profe. Situaciones específicas se las van a escribir a cada supervisor, por eso les dimos el número de WhatsApp y el correo. Casos específicos,
directamente con su supervisor. Preguntas ya puntuales o más generales sí las vamos a responder. Entonces, si hay una pregunta específica, la respuesta va a ser, escríbele a tu supervisor. ¿Listo? Entonces, iniciamos con Jessica. Jessica Peña. Buenas tardes. Es que yo me conecté. Qué pena. Estaba escuchándolas cuando dicen los horarios que de 7 a 7, que puede ser en ese rango de 7 a 1 y de 1 a 7, o son 12 horas. No, es así como te, o sea, por ejemplo, tú puedes entrar a las 7 de la mañana y salir a las 3, entrar a las 9 de la mañana y salir a las 7 de la noche, o sea, sino que el horario, o sea, ustedes no van a iniciar antes de las 7 de la mañana y tampoco van a finalizar prácticas después de las 7 de la noche. O sea, de 7 de la mañana a 7 de la noche es que van a realizar sus prácticas. Mínimo 6 horas diarias, máximo 8 horas diarias. ¿Listo? Lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, pues todos trabajamos, pero entonces yo tenía entendido que uno podía elegir de 7 a 1 o de 1 a 7. Y yo Por he eso te estado digo, tratando... mínimo 6 horas diarias, máximo 8 horas. Si tú trabajas, que es una parte es puntual, un caso puntual tuyo, tienes que hablarlo directamente con tu supervisor para que tu supervisor te ayude a cuadrar tus prácticas según tu horario de trabajo. Porque también hay que informarlo en el sitio de prácticas y es muy importante que estas situaciones, tú le dices a tu supervisor, mira, yo trabajo desde las 2 de la tarde hasta las 10, entonces tengo es la mañana. Entonces nosotros empezamos a buscar también qué empresas, en qué empresas puedes laborar en la mañana. No, ok, gracias. Vale. Listo, tenemos a BC. AC invitado, dice. AC. ¿Quién es AC invitado? Ah, buenas. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tú decías que en las prácticas, bueno, el uniforme, pero no se puede tampoco aretes. ¿Eres de enfermería? Sí, señora. Aretes, no. O pueden ser muy chiquiticos o no aretes. Ah, ok. Otra cosita, se supone, o será que entendí mal, que el 21 de julio más o menos empezamos las prácticas, porque si después tenemos que... No. Entendiste mal porque el 21 de julio es el inicio del ciclo y el 21 de julio que iniciamos el cargue de documentos, la revisión por parte de nosotros y la aplicación a los sitios de prácticas. Por eso es importante que asistan a la inducción a prácticas. En la inducción a prácticas les explicamos muy bien las fechas a partir del ciclo. La inducción es el 17 de julio. Y es importante, otra vez repetimos, que tengan en cuenta que no todos van a iniciar prácticas el mismo día, ni la misma semana, ni es que el 21 cargue de documentos y el 22 ya estoy en sitio de prácticas. No. Por eso les pedimos tiempo y paciencia porque el proceso no es así de rápido. ¿Listo? Ah, ok. Pues porque, digamos, después de esas fechas, como debemos presentarnos, digamos, el 10 de septiembre presencial y los otros... Y si estamos en práctica, pues ahí hay como, y no podemos tener celular, entonces hay como que... El encuentro de practicante que es después, o sea, que es en su proceso de prácticas, nosotros enviamos esa información a los sitios de práctica que saben que ustedes van a estar en el encuentro. El encuentro es obligatorio y los sitios de práctica saben que ustedes van a asistir a el encuentro de practicantes. Natalia Pereira. Oye, una cosita, qué pena interrumpirla. Jessica, por favor, vamos en orden, por favor. Sí, profe Natalia Mesa. Los que estamos acá y tenemos clase y ya pues como son solo preguntas, no nos podemos salir. ¿No tienes dudas? Si no tienes dudas, claro que sí. Sí, no tenemos dudas. Listo, Jessica. Vale. Jessica Peña. Profe, Jessica Peña. Natalia Mesa. Natalia Pereira Jiménez. Ah, eso, Natalia Pereira, perdóname. Hola, sí, yo tengo una pregunta. Bueno, tengo dos. Ustedes hablaban que las personas que, en nuestro caso, yo soy de seguridad y salud del trabajo, nosotros no tenemos contrato por aprendizaje, solo serían las 2 semanas y, Es los técnico 2 laboral. meses y 1 semana. Sí, pero entonces, digamos, pues yo voy a ser sincera, yo ya he tenido
una entrevista y a mí no me han aceptado porque dicen que solamente nuestro programa son ese tiempo. Entonces, ustedes decían ahorita que si no nos aceptan en el plazo que ustedes están dando, entonces ese tiempo de prácticas, ¿qué pasaría ahí? Esa una. Y dos, ¿cuál es el contrato que a nosotros nos dan la empresa externa que saquemos? Porque si la empresa externa que saquemos de muchas que piden 6 meses de experiencia porque ellos dicen que como seguridad y salud en el trabajo es mucha información para darnos a nosotros en 2 meses, ahí qué se puede hacer. O sea, ¿qué contrato o qué formalidad nosotros manejamos con una empresa que nosotros encontremos y que esté dispuesta a pagarnos? Porque la mayoría, o hablo por mí, yo hago mis prácticas con el fin de buscar el sueldo que yo estoy dejando en una empresa que actualmente trabajo, y siendo de esa manera, pues yo no tendría ni sueldo, solamente salud, y cómo haría con mis temas, o sea, en esa parte. Los que son técnico laboral no pueden firmar contrato de aprendizaje, ¿sí? Solamente pueden realizar prácticas de pasantía de 10 semanas, que son 2 meses y medio más o menos. Y te tocaría buscar una empresa dentro de nuestras empresas aliadas que te den algún tipo de beneficio. Nosotros tenemos empresas aliadas y nosotros estamos dándoles los sitios donde ustedes pueden realizar prácticas. Tú puedes escoger dentro de nuestras empresas aliadas dónde quieres realizar prácticas, o puedes buscar tu empresa, presentar la empresa. Puedes tomar cualquiera de esas dos opciones, pero no puedes optar por contrato de aprendizaje por el tipo de programa. Las empresas aliadas con las que nosotros tenemos convenio conocen y saben que nuestro técnico laboral no van a tener contrato de aprendizaje, sino van a hacer pasantía. Y muchas de ellas les tienen beneficios, pero otros no. Pero contrato de aprendizaje no puedes firmar. Vale, y con respecto a lo que yo te preguntaba, que si en caso tal en ese tiempo, porque a mí me explicaban, si o sea, si en el tiempo las empresas no tienen la vacante, nosotros ya hemos pagado la práctica. O sea, lo que nos referimos es que no todas las empresas van a hacer ofertas a la vez. No quiere decir que durante el ciclo no vayan a haber ofertas, ¿sí? Nosotros tenemos muchas empresas, pero no todas hacen solicitud a la vez. Entonces, puede que hoy no tengamos a Juan Valdés, pero el siguiente ciclo sí. Pero este ciclo sí tenemos, por ejemplo, no sé, a Colombiana de Trasplante, o si tenemos a Sonría. Entonces, puede que una empresa no haga este ciclo, pero no quiere decir que si no lo haga no hayan otras ofertas. Por eso nosotros nos aseguramos de tener convenio con muchas empresas para que todos los ciclos pues haya la suficiente cantidad de ofertas para ubicar a todos los estudiantes. Nosotros incluso hasta el último día del ciclo estamos ubicando chicos, porque como les decimos a ustedes, pues sí, obviamente no es tan fácil, no todas las ofertas, pero entonces eso es algo que nosotros estamos en comunicación permanente con ustedes, porque si vemos que no, pero, o sea, por ejemplo, podemos hacer un proceso conjunto. Nosotros los vamos mandando su hoja de vida a las empresas, pero ustedes también pueden ir buscando. No indica que si ustedes al final del ciclo no hubo una ubicación, vayan a perder la materia o pierdan el dinero. Tendríamos que seguir en interciclo y el siguiente ciclo buscando la opción para que ustedes hagan la pasantía. Ok, una pregunta. Si uno ya trabajó con una de esas empresas que ustedes tienen actualmente para hacer las prácticas y, ejemplo, uno ya no puede volver como Juan Valdés, ¿qué pasa ahí? Pues buscas otra empresa. Por eso nosotros no los enviamos a la empresa, o sea, nosotros no los obligamos a asistir a una empresa, sino son ustedes los que escogen la oferta. A ustedes en el sistema de práctica les va a salir todas las empresas que tienen oferta y ustedes eligen. Nosotros no elegimos por ustedes, son ustedes los que eligen en el sistema. O sea, es decir, que si en este trimestre que es de prácticas de nosotros que vamos a entrar, no encontramos prácticas, no tendríamos que esperar hasta enero para nuevamente hacer el proceso. No. Ponme mucha atención.
A ti te van a salir en este ciclo las ofertas de las empresas que están haciendo oferta ahorita. Y dentro de esas ofertas tú vas a escoger una. Asistes a la entrevista y si pasas la entrevista, ahí haces prácticas. Dice que si no se logra ubicar en ninguna. O sea, si tú no logras ubicarte en ninguna, debe ser por una razón. Pero no es porque no haya ofertas o no es porque ellos solamente quieren cuota cena, ¿sí? Las razones por las que no te ubican es o porque no pasaste la entrevista o porque a ti no te gustó. Entonces, si tú no pasas la entrevista, solo tienes 4 oportunidades de hacer entrevista. ¿Listo? Ah, ok. Listo, perfecto. Quedó Vale. claro. Daniela. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Vamos a cumplir con horarios de mañana y tarde? Tu horario va a ser fijo. Si tú escoges, por eso es importante en la entrevista que ustedes o que anteriormente le indiquen a su supervisor si tienen alguna restricción de tiempo. Si no, el sitio de práctica les dicen a ustedes su turno va a ser en la mañana o su turno va a ser en la tarde. Solamente van a cumplir ese horario. O pues jornada ok, dale. completo, ¿sí? Pero desde el inicio, desde la entrevista, se les indica cuál es su horario y ese es el horario que ustedes van a cumplir. Y digamos, ¿Listo? si yo digo que solamente tengo disponibilidad en la mañana, ¿hay algún problema, digamos, para que me No. elijan o algo así? No hay ningún problema, pero sí es importante que se lo indiques a tu supervisor para que tu supervisor te ayude a conseguir un sitio de práctica que requiera a alguien en la mañana. Ok, Pero no hay gracias. ningún inconveniente y hay muchos sitios que la mayoría de nuestros aliados comprenden que muchos de ustedes trabajan y nos ayudan con esos procesos de los horarios laborales. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Lorena, si baja. Hola, buenas tardes. Tengo Buenas una tardes. pregunta. Bueno, yo tengo ya la empresa donde voy a hacer mis prácticas. Ustedes me Ok. piden presentar certificado de Cámara de Comercio, club de la empresa, no mayor a 30 días. Y que sea personería Tengo jurídica, y no natural. no Listo. natural. Entonces, ellos, bueno, ya había estado como en entrevista con ellos y ellos me dieron para ver si comenzaba el 1 de julio. Entonces, No. pero ustedes me están dando aquí, bueno, me están No, diciendo que porque el no 17 puedes de julio no iniciar sin haber inicio. inscrito y matriculado la materia. Y sin que nosotros Ok, validemos la empresa. Y recuerda que el ciclo ok. inicia a partir del 21. Ajá. Entonces no se puede antes. Por eso, hasta el 21 no puedo iniciar prácticas. Exactamente. Exactamente. Listo, entonces ya les comunico y sería pues que presentaran esos papeles, ¿sí? Eso los Ellos como- subes tú. Los subes tú al sistema, Ok. Lorena. Ujú. Listo. ¿Y ustedes hablan de una carta de presentación? Pero eso se envía cuando vayas a iniciar prácticas. En el caso de presenta empresa, cuando se acepta y se valida la empresa. Ok, ok. Ah, bueno, gracias. Es importante que sepan que en presenta empresa nosotros no solicitamos documentos. Desde el Politécnico no se envían cartas, ni correos, ni comunicación solicitando documentos. Si ustedes van a presentar la empresa, es responsabilidad de ustedes solicitar los documentos. Esos documentos son públicos, no tienen por qué negárselos. ¿Listo? Charol, Vanessa. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo trabajo en las tardes de lunes a viernes, pero los sábados yo los trabajo en la mañana. Ahí, ¿cómo hago? Chicos, casos puntuales de horarios puntuales lo hablan directamente con su supervisor. Porque nosotros tenemos que validar con la empresa. Igual, nosotros les indicamos a la empresa, mira, va a presentarse Charo, ella tiene disponibilidad, digamos, de 7 a 1 de la tarde, haciendo tantas horas de lunes a viernes. Ellos nos indican que sí y llegamos a unos acuerdos. Algunas veces, por ejemplo, en esos casos donde ustedes, digamos, solo van a hacer 5 horas diarias, entonces se les aumenta un poco más de las 10 semanas de prácticas. ¿Listo? Pero chicos, casos puntuales de horarios puntuales de trabajo
Lo escriben y lo hablan con su supervisor directamente. ¿Listo? Y otra Angie Luz. pregunta. Dime. Sí, ¿por qué razones, digamos, no aceptarían como tal la empresa que no les presenta a ustedes? Si es personería, persona natural, no estaríamos aceptando que no sea... Que no cumplan con las funciones de su programa. Entonces, para nosotros es importante saber que la empresa está legalmente constituida, nuestro reglamento nos exige que sea persona jurídica y pues otra parte que ustedes cumplan con las funciones de su programa. Ok, vale, gracias. ¿Listo? Angie Luz. Hola, jefe, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Chicos, Jefe. vamos a hacerlo más rápido porque nos quedan 15 minutos. Dime. Jefe, pues tenía una pregunta. Lo que pasa es que yo estoy cursando mis prácticas formativas en la clínica Chayo. Quería saber cómo uno puede aplicar nuevamente para realizar las educativas en la clínica. Los chicos que están en formativas, que quieren continuar en clínica, en las educativas, depende de su proceso y eso únicamente se los indican desde decanatura. Entonces, si ustedes tienen un buen promedio y tuvieron un buen desempeño, desde la decanatura les van a enviar un correo diciéndoles que les abren la oportunidad. Pero hay que esperar, eso se los envían a su correo institucional durante el interciclo. ¿Listo? Entonces estén muy pendientes. Eso depende de decanatura y eso depende de su proceso. Si decanatura no les envía el correo, quiere decir que no hay ni los cupos y que no fueron escogidos para continuar en clínica en sus educativas. ¿Listo? Henry Ok, sí, Mauricio. señora, pero, Dime. discúlpeme, o sea, ese correo, como dice usted, lo enviarían antes que se cumpla pues la fecha para subir los documentos. Correcto, Ok. antes de que inicie el ciclo. Gracias. Listo. Henry Mauricio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, es que mira, en la charla ustedes manifestaban que hay que tener unos encuentros y unas reuniones que son pues de 10 de la mañana a 5 de la tarde. No Y, son pues, de las 10 a encuentros son 5, a las son 3. a las 10 o a las 5. Bueno, entonces es que lo que pasa es que yo tengo un inconveniente, porque en el lugar de trabajo no me dejan tener el celular para recibir esas capacitaciones. Allá el tema del manejo de celular es delicado. Entonces, pues ya me pone a pensar muy serio porque pues ellos me permiten estudiar bajo unos parámetros y los parámetros es el no uso del celular en la compañía. Y pues los encuentros que van a ser a las 3 de la tarde, pues ahí también tengo problemas porque una de las condiciones mías para poder estudiar es que debe ser de noche, porque los permisos como trabajo en el sector es difícil. En tu caso específico, como es un punto específico, lo tienes que hablar con tu supervisor para que con tu supervisor miren tu caso y cómo pueden solucionar tu caso. Casos específicos directamente con el supervisor. ¿Listo? Ok, vale, gracias. ¿Listo? Adriana. Adriana Juliet. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, lo que pasa es que, digamos, yo ya estoy trabajando, pues no en lo que yo estoy estudiando, sino trabajando, digamos, en cocina. Y ellos, pues mi jefe me dio la oportunidad, es jurídica, me dio la oportunidad de, digamos, de ayudarme con las prácticas. Y pues me dijo que era 4 horas Adriana. en cocina. Y, o sea, ¿eso es específico? Eso es ok. específico directamente con tu supervisor. ¿Listo? Ok, sí, sino que pensé que, digamos, si lo puedo hacer en mi empresa con esa condición. O Tendrías eso que también. hablarlo específicamente con tu supervisor. ¿Listo? Listo, señora, muchas gracias. Vale. Jenny Caitlin. Buenas tardes. Buenas tardes. Hazme un favor, es que yo no entendí la parte de las entrevistas. Su merced dice que tenemos 3 oportunidades para
para hacer unas entrevistas en las empresas que ustedes nos otorgan. Y si no pasamos en ninguna de las 3 entrevistas, ¿qué pasa? Tienen 4 oportunidades. Es decir, ustedes se postulan a la primera empresa, van a la entrevista y no pasan. Se postulan a la segunda empresa, van a entrevista, no pasan. Se presentan a la tercera empresa, van a entrevista, no pasan. Van a la cuarta, que escogen la cuarta empresa, van a entrevista, no pasan, pierden prácticas. ¿Listo? Pero es importante que tengamos en cuenta que ya la segunda vez que ustedes fueron a entrevista no pasaron, hablamos entre supervisión y el estudiante, analizamos por qué no estás pasando, qué fallas y fallas en la entrevista, si es de conocimientos o algo así. Hacemos un pare ahí, analizamos en qué tenemos que reforzar para que continúes y la próxima ya puedas pasar. Entonces nosotros no los vamos a dejar solos, nosotros los vamos a acompañar. Les indicamos, mira, pasó esto, lo otro, de pronto necesitas ir a un reentrenamiento técnico, a una clase, o debemos trabajar en esta parte comportamental. Nosotros les hacemos un acompañamiento porque la idea es que ustedes pasen lo más pronto posible una entrevista e inicien sus prácticas. ¿Listo? Ah, ok. Y si llegara el caso que no sé, por Y o X razones o llegar a pasar y en serio pierdan prácticas, ahí tienen que volver a repetir todo. Tienen que volver a inscribir y volver a iniciar. Es lo mismo que pérdida de cualquier asignatura. Tú pierdes una asignatura, siguiente ciclo inscribes y matriculas. Pues lo ideal obviamente es que no pase, pero... Ok, vale, muchas gracias. Listo. Tatiana Pulido. Angelit Tatiana Pulido. Seguimos con Juan Sebastián Bellén. Buenas tardes, jefes. Buenas tardes. Una pregunta. Es que estaban hablando sobre el uniforme de enfermería y tengo entendido que nosotros pues no tenemos que llevar el buzo que nos exigen abajo por lo que tenemos tatuajes, por lo que es un fómite de contaminación. En enfermería, en la práctica educativa, sí tienen tatuajes, sí llevan el buzo manga larga debajo del uniforme. Porque es que he entendido que si en dado caso llego a tener una secreción de algún paciente o algo, me tendría que cambiar total. Por eso nos han dicho muchos profesores de la parte educativa, nos han dicho que no tenemos que utilizar por eso. Digamos Entonces, que en la parte hospitalaria ya no lo están utilizando, pero en las prácticas educativas, muchos, si de pronto están en prácticas en hogar geriátrico, a veces sí lo solicitan debido a que pues, el adulto mayor a veces tiene cierta, pues aún no es tan abierto como a personas con tatuajes. Lo ideal es que por bioseguridad no se los pongan, pero digamos que debido a si están en un hogar geriátrico, de pronto sí se los soliciten por esa razón. Ok, perfecto. Jennifer Powell Aristizábal. Buenas noches, jefes. Una pregunta. Lo que pasa es que mi estado de afiliación a la EPS en el momento me está apareciendo con protección laboral, derecho a urgencias. ¿Ese certificado me sirve? No, debe decir activo. Tendrías que aprovechar este tiempo si por alguna razón no puedes para pasarte a subsidiado, hacer la portabilidad. Lo que pasa es que estábamos afiliados, o bueno, yo soy beneficiaria de mi esposo, pero él renunció hace más o menos un mes, ¿sí? Y me aparece el certificado así, como protección laboral, derecho a urgencias. No, tiene que aparecer activo. Ok, vale, muchas gracias. Listo. Geraldine Tatiana Pineda. Geraldine. Buenas noches. Buenas noches. Jefes, yo tengo una pregunta. Yo quisiera saber cuál es el motivo por el cual nos exigen cuando vamos a presentar empresa que sea por parte jurídica y el por qué no se puede que sea por parte natural.
Eso es lo que nos exige nuestro reglamento de práctica y nuestra parte legal. Nosotros inscribimos materias el 21 de julio No. y No, no señora. Las inscripciones 9 de julio, prácticas de enfermería. 10 de julio, prácticas de facultad de salud. 21 de señora, qué julio pena. iniciamos ciclo. Iniciamos carga de documentos y aplicaciones. Ok, y a partir de que nos aprueben, ¿es que iniciamos las prácticas o a partir de ahí contamos las... Prueban, pasa entrevista, la empresa nos dice pasó, listo, entonces nosotros nos comunicamos con la empresa, nos hacen llegar la ARL o enviamos nosotros la ARL, depende del caso. Cuando esté ese proceso, enviamos la carta de presentación. Cuando en tu correo institucional tengas la carta de presentación, ahí es el inicio de práctica. Antes no. La carta de presentación les indica la fecha de inicio y la fecha de finalización de prácticas. Ok, sí, señora. Otra pregunta. Para cuando tengamos la entrevista, ¿debemos de llevar hoja de vida? Sí, correcto. Sí, señora. Ok, vale, muchas gracias. Vale, Geraldine. Jennifer Paola Bello. Hola, buenas noches. ¿Será que me puedes hacer un favor? ¿Me regalas nuevamente la información de los supervisores? Es que no alcancé a tomar la foto, qué pena. Dale, no hay lío, tranquila. Gracias. Mírenla. Y en ¿Listo? cuanto a presentar, para presentar empresa, o sea, para postular empresa por nosotros mismos, o sea, pues digamos lo que decía una compañera, hay un laboratorio que pues me preguntaban si podía yo presentar prácticas allá, entonces esa documentación todos con el supervisor, ¿verdad? Sí. Por eso es importante que asistan a la inducción a prácticas, porque en la inducción a prácticas les hablamos sobre el sistema de prácticas y en el sistema de prácticas es donde ustedes hacen todo el proceso. Entonces, por eso es importante que asistan el 17 de julio. Vale, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, chicos, creo que Pero ya no tenemos... no me apareció la foto de los supervisores, la información. Espera, ay, perdóname. Ya, ahí te aparece. Ok, vale, muchas gracias. Listo, chicos. Tenemos a Karen Bastos. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, sí, señora? Con Karen Basto. Mira, hazme un favor, tú estabas hablando del tema, pues aparte de los horarios para enfermería, pero también los días de práctica clínica. ¿Esa es de lunes a sábado? ¿Entendí bien? Porque nosotros nos habían dado una información La diferente. práctica formativa. La práctica formativa es diferente a la práctica educativa. La práctica formativa tiene la inducción, la preinducción el 1 de julio. ¿Listo? Esta es información de la práctica educativa. O esta es la educativa, o sea, en la educativa nosotros tendríamos que elaborar de lunes a sábado, nos habían dicho que era de Pueden lunes a hacer, viernes. chicos, pueden hacer de lunes, o sea, por eso les digo, los tiempos son de lunes a sábado de 7 a 7, pero pueden hacer prácticas de lunes a sábados o de lunes a viernes, todo depende. Ah, ya, depende, sí. Y una pregunta, digamos que se puede, como se cumple con 10 semanas de cada una, ¿se puede de pronto extender el horario para poder No, terminar más menos de rápido 10 las semanas? semanas no. Menos de 10 semanas no hacen prácticas, mínimo 10 semanas. O sea, para cumplirlas en un horario más extenso, es decir, si tenemos de 7 a 1, es decir, de 7 a 4 para poder agilizar un poco más el proceso, ¿no se puede? No se puede, ¿No? mínimo 10 semanas. Bueno, sí, señora. Listo, muchas gracias. Listo, María Camila, es las últimas preguntas, María Camila Elizabeth, y ya finalizamos. María Camila. Buenas noches, profe. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo terminé el tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo. Yo quiero postularme para un plan de mejora, ya que yo tengo una microempresa de carnes. No sé si
se pueda postular para yo hacerlas ahí en el tema del plan de mejora. ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo postular a... Tú ya, creo que igual ya habíamos tenido comunicación contigo, ¿sí? Sí, señora. Tú ya igual este ciclo inscribes y matriculas, ¿sí, María Camila? Sí, ok, sí, digamos, porque es que me preocupa porque están, digamos, hablando de que... Pero tiene que chicos, ser casos julio. específicos directamente con tu supervisor. Tú ya tienes comunicación con tu supervisora, ese caso lo sigues manejando con la supervisora. ¿Listo? Ok, digamos, ok, bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, qué pena. Listo, chicos. Entonces, muchas gracias a todos por la asistencia. Esperamos verlos en la inducción el 17, que nos conozcamos todos y cualquier cosa ya tienen nuestros datos y pueden comunicarse con nosotros a través de WhatsApp. ¿Listo? Discúlpame, jefe. Soy Dime. Elizabeth. Elizabeth, cuéntame. Muchísimas gracias, hasta luego. Mira, yo empecé un emprendimiento ya hace 7 meses. Mi emprendimiento... Elizabeth, casos puntuales con tu supervisor puntualmente. ¿Listo? Bueno, vale, gracias. Vale. Bueno, chicos, que tengan una bonita noche, que tengan un buen fin de semana y muchas gracias a todos. Feliz noche para todos. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias, jefes. Muchas gracias a ustedes.